Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estamos dentro del apartado Movimientos en el plano y vamos a ver las simetrías. Simetrías hay axiales y centrales. Vamos a definir los dos tipos de simetrías, después pasaremos a ver cuáles son los elementos importantes de ellas, luego veremos algunos ejemplos de simetrías en la naturaleza y en obras de arte y por último veremos un ejercicio de cada uno de los apartados. Comenzamos. Bien, pues comenzamos con la simetría axial. Una simetría axial de eje E es un movimiento que transforma un punto P en otro punto P' de forma que la recta E, el eje, es la mediatriz del segmento que une P con P'. Ese eje es la mediatriz. Para denotarlo con notación matemática, escribimos S de simetría sub E es el eje, del punto P es igual a P'. El punto P' se llama transformado o simétrico de P mediante la simetría S de eje E. Bien, ¿qué cosas se deducen de aquí? Dos muy importantes. La primera, el eje y el segmento P' son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Eso en notación matemática se escribe así. E es perpendicular a P'. Y otra cosa importante es que la distancia desde P hasta el eje es la misma que la distancia desde P' hasta el eje. Eso lo escribimos así. Distancia de P a E es igual a distancia de P' a E. ¿Ok? Pues estas dos cosas importantísimas, que no se nos olviden, y pasamos ya a la simetría central. Una simetría central de centro O es un movimiento que transforma un punto P en otro P' de forma que el punto O es el punto medio del segmento PQ. A O se le llama centro de la simetría. En notación matemática escribimos simetría S sub O del punto P es igual a P'. Y al igual que antes decimos que P' es el transformado o simétrico de P mediante la simetría central de centro O. Bien, cosas importantes que pasan aquí. Pues lo primero de todo es que los puntos P, O y P' están alineados. Y lo segundo es que la distancia desde P hasta O es igual a la distancia desde P' también hasta O, ¿verdad? Ok, pues estas dos cositas a la memoria y otra más adicional. Como O es el punto medio del segmento P', podemos dar sus coordenadas como punto medio del segmento P'. Para eso simplemente hay que hacer la semisuma de las componentes X y la semisuma de las componentes Y. Semisuma quiere decir suma dividido entre 2. Así que entonces sumamos la X del punto P más la X del punto P' y dividimos entre 2. Ya tenemos la componente X. Y para la Y lo mismo. Sumamos la Y de P con la Y de P' y dividimos entre 2. De esta forma obtenemos las coordenadas del punto O. Bien, dicho eso, vamos a pasar a ver algunos ejemplos que podemos observar en la naturaleza, en obras de arte o en construcciones del hombre. Por ejemplo, aquí tenemos una simetría en la naturaleza. El eje en este caso es horizontal. Fijaos que este eje lo que hace es de espejo. Todo punto que tomemos, por ejemplo aquí, reflejado sobre este eje quedaría aquí. Entonces, si tomamos este punto P y este P', trazamos el segmento y esta sería su mediatriz. Eso pasa con todo punto que tomemos. Aquí en el tigre, fijaos, ese sería su eje de simetría. Si tomamos, por ejemplo, el ojo, el otro ojo quedaría reflejado mediante el eje. Si unimos los dos ojos con un segmento, esta sería su mediatriz. También podemos encontrarnos en obras de arte como una vidriera. Por ejemplo, aquí tendríamos un eje horizontal, un eje vertical y también dos oblicuos. ¿Ok? Fijaos en este caso, en esta construcción del hombre, tendríamos también una simetría de eje vertical. Todas estas simetrías que hemos visto son simetrías axiales, es decir, simetrías respecto de un eje.
Vamos a ver algunas simetrías centrales también en la naturaleza y en construcciones. Por ejemplo, aquí tenemos un trébol de 4 hojas. El centro de simetría sería el centro del trébol. Todo punto que tomemos en el trébol tiene su simétrico. Fijaos que si trazamos un segmento que una el punto P con el centro de la simetría y lo prolongamos, obtendremos a la misma distancia de P, P'. Eso pasa con todo punto que tomemos en el trébol. Bien, y el último ejemplo es una reja de una casa, de una ventana, y también se presenta una simetría central. Fijaos que si ponemos el centro justo en el centro de la reja, todo punto que tomemos, por ejemplo aquí, su simétrico estaría reflejado pasando una recta, un segmento que pase por el centro y se traslade a la misma distancia, obtendremos su punto simétrico, ¿verdad? Y eso nos va a ocurrir con cualquier puntito que tomemos de la reja, ¿de acuerdo? Pues nada, ahí hemos visto ya algunos ejemplos y vamos a hacer un ejercicio ya interesante. Nos dice así: realiza una simetría axial respecto del eje de ordenadas, ese es el eje Y, vamos a marcarlo, ahí está, el eje Y en amarillo, al triángulo de vértices A1, 1, B2, -2 y C5, 3. Para hacerle una simetría axial al triángulo hay que hacérsela a cada uno de los puntos y luego cuando tengamos los puntos primas, es decir, los transformados o los simétricos, los unimos. Empezamos con el punto A. Ya sabéis que hay que trazar una perpendicular porque forman un ángulo recto el segmento AA' y el eje y tienen que estar a la misma distancia. Por lo tanto, si andamos un pasito hasta el eje y del eje nos separamos un pasito, en perpendicular obtendremos el punto A'. Así de sencillo. Y dar sus coordenadas es sencillo. -1, 1. Con el punto B hacemos lo mismo. Si está a distancia 2 del eje, nos separamos 2 unidades del eje y tendríamos el B'. Y sus coordenadas son -2, -2. Y lo mismo con el punto C. Si el punto C está a distancia 5 del eje, nos separamos 5 unidades del eje, en perpendicular también, y llegaríamos al C'. Simplemente calculamos sus coordenadas ahora mirando los ejes, -5, 3, y ya lo tenemos. Pues nada, unimos A' con B', después A' con C' y por último B' con C'. Ese es el triángulo simétrico al triángulo ABC. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio y en vez de hacer una simetría axial respecto del eje Y, vamos a hacerla respecto del eje de abscisas, es decir, el eje X. Bien, no tienen por qué pedirnos una simetría respecto de uno de los ejes de coordenadas. También nos pueden poner como eje, por ejemplo, esta recta o una recta que pase de forma oblicua. Bien, en este caso, el simétrico de A estará justo a la misma distancia de la recta en perpendicular. Aquí tendríamos A' y sus coordenadas son, si este es el 0, 1, -1. Ahí lo tenemos. El punto B, si está a distancia 2 de la recta, pues a distancia 2 tendríamos B'. Ese sería el transformado de B. Coordenadas 2, 2. Y por último, el punto C está a distancia 3 de la recta, pues nos vamos a distancia 3 hasta el otro lugar y tendríamos C', de coordenadas 5, -3. Ahora unimos A' con B', A' con C' y B' con C'. Tenemos entonces el triángulo simétrico. Ahí quedaría. Fijaos que han cruzado unos puntos hacia abajo y otros hacia arriba. ¿Por qué? Porque estaban unos puntos arriba y otros abajo. Y por último vamos a hacer una simetría central. Y en este caso nos piden que el centro sea el origen de coordenadas. Bien, pues nada, vamos a ir calculando el simétrico de todo punto. Empezamos con el punto A. Sabemos que en una simetría central los puntos A, O y A' están alineados. Además, la distancia de A a O es la misma que la distancia de A' a O, con lo cual calcularlo es muy sencillo. Las coordenadas en este caso nos han salido el -1, -1. Bien, pasamos ahora al B, trazamos la línea que pasa por B y por O, la prolongamos a la misma distancia que hay de B hasta O y obtenemos B'. En este caso sus coordenadas son -2, 2.
Y por último, hacemos lo mismo con C, trazamos el segmento que une C con O y lo prolongamos a la misma distancia que hay desde O hasta C, tiene que haber desde O hasta C'. Pues nada, damos sus coordenadas, en este caso es -5, -3, y ya tenemos los 3 puntos simétricos. Los unimos, A' con B', A' con C' y por último B' con C'. Ese es el triángulo simétrico del triángulo ABC. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.